Sí, sí. Le decimos que se... Chicos, chicas, ¿podrían pasarse para acá? En el centro, en el centro. Ahí les va a caer. ¿Ah? Pero vas a brillar. Listo. Ok. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. ¿Listo? Ok. Buenas tardes, les saluda Estefanía Calderón Sánchez, profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje y parte de la comisión organizadora, junto con las profesoras Diana Martínez Alpizar, quien por cuestiones laborales no nos puede acompañar, y la docente Nicole Macís Chacón, acá presente. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, la Escuela de Estudios Generales, la sección de Comunicación y Lenguaje, es un honor recibirles a todas y todos ustedes en esta primera actividad del programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades. Un esfuerzo para estructurar la investigación que llevamos a cabo en nuestra unidad académica. Saludamos a la doctora Marlene Calvo Oviedo, directora ahí de la Escuela de Estudios Generales y coordinadora de la sección de Comunicación y Lenguaje, a los señores el doctor Camilo Retán Alvarado, profesor de la Escuela de Filosofía, y al doctor José Pablo Rojas González, profesor de la sección de Comunicación y Lenguaje, quienes serán nuestros conferencistas o participarán, mejor dicho, en el conversatorio que tenemos. De parte del programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades, queríamos darles el agradecimiento, primero que nada, a las autoridades de esta escuela por la oportunidad de desarrollar un programa, el primero de esta escuela, en relación con los temas de la biopolítica y las corporalidades, que es parte del conversatorio. También queremos agradecer al doctor Leonardo Sancho y en sí a la Comisión de Investigación de esta unidad académica por el apoyo y la confianza que nos dieron durante este proceso, que inició específicamente con 3 programas de investigación, uno de Diana, uno mío y uno de Nicole, y bueno, después de meses de arduo trabajo, pues nos tiene acá presentes en esta primera actividad inaugural. Entonces, muchísimas gracias a ellos, a ellas, y también muchísimas gracias al estudiantado, a los colegas docentes y administrativos que nos han dado el apoyo durante todo este tiempo. Para dar inicio a esta actividad, escucharemos las palabras de la doctora Marlene Calvo Oviedo, quien, como ya lo dije, es directora ahí de la Escuela de Estudios Generales y coordinadora de la sección de Comunicación y Lenguaje. Buenas tardes, estimada población estudiantil, compañeras presentes, compañeros presentes, académicos, Estefanía, Diana, Nicole. Diana no está, pero también es parte del proyecto. Doctor Camilo Retana, una persona muy querida en esta escuela. Y doctor José Pablo Rojas, estimado compañero de la sección de Comunicación y Lenguaje. Es para mí un gran honor estar como directora ahí y como coordinadora de la sección de Comunicación y Lenguaje en este momento preciso en el que 3 de mis compañeras presentan por primera vez un proyecto entre las 3, ¿verdad?, que fue avalado, bien recibido y muy querido
por la coordinación en ese momento de investigación, que fue el profesor doctor Leonardo Sancho. Y pues quiero decirles que ante todo me siento sumamente orgullosa de que estemos abriendo camino, haciendo trabajos, proyectos en común dentro de una misma área como es comunicación y lenguaje. Este es el primer programa de estudio sobre biopolítica y corporalidades, siempre me cuestan las palabras largas, y yo esperaría que este proyecto, como lo dice la palabra, se proyecte a toda la universidad y toque muchos cuerpos, muchas formas de ver la vida, que haga cambios, etcétera, etcétera. Muchas gracias también a los compañeros que están llevando esta filmación y los equipos, por toda la compañía de siempre con ellos. Esa es una parte que siempre tenemos que valorar. Yo no tengo mucho que decir, básicamente es eso. El proyecto es de ellas tres y los dos invitados que tenemos esta tarde, entonces creo que más que válido dejarle la palabra a ellos. Muchísimas gracias de verdad y orgullosa, felicidades, chicas. Bueno, como decía Marlene, y lo he repetido varias veces, la idea de este programa inicia desde la sección de comunicación y lenguaje. Sin embargo, dentro de las proyecciones que tenemos y los objetivos del programa a mediano y largo plazo, porque esperemos que se renueve y se renueve y se renueve, es abrir este programa a las otras secciones que tenemos en la escuela, pero también a otras instancias de la propia universidad. Es decir, es un esfuerzo interdisciplinario que esperamos, ¿verdad?, no sé, provoque inquietudes tanto en el equipo docente como en los estudiantes, para así no solamente en un futuro poder contar con proyectos de investigación de nuestros y nuestras colegas, sino también de los y las estudiantes. También este esfuerzo o este programa inició después de una reunión de comunicación y lenguaje, porque no solamente evidenciamos que teníamos áreas de estudio en común, sino porque también en nuestras investigaciones con los estudiantes y las estudiantes veíamos que este tema del cuerpo, la biopolítica, el poder, la teoría queer, etcétera, se presenta y se proyecta como un tema no solamente de suma importancia, sino como una inquietud que está ahí perenne en ustedes, en los estudiantes. Entonces, también esta primera actividad inaugural, en lugar de, no sé, de ser una conferencia con una sola persona que participa, tiene la idea de que sea un conversatorio donde a partir de la filosofía y la literatura, pues se abran inquietudes, se abran nuevas líneas de trabajo e incluso si ustedes quieren preguntar o tienen alguna inquietud, pues también puedan participar con los colegas que tenemos acá. Entonces, en lugar, como les decía, de ser una actividad solemne o qué sé yo, ¿verdad? La idea es que sea el primero de muchos espacios de diálogo, como al final les voy a comentar que estamos proyectando para los próximos 2 años, que es la primer periodo del programa, pero que además se extienda pues por muchos, ¿verdad? Y que haya incluso relevo generacional, ¿por qué no? Soñar así de grande. Entonces, para esto, ¿verdad? Daremos inicio al conversatorio que pues nos trae aquí hoy y tenemos el honor de escuchar entonces a el doctor Camilo Retana Alvarado y al doctor José Pablo Rojas en lo que se titula Retos y perspectivas académicas desde el programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades. Bueno, me permito presentar al doctor Camilo Retana Alvarado, quien es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesor de la Escuela de Filosofía de esta universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, también de la Universidad de Costa Rica. Su línea de investigación se concentra en las interacciones entre corporalidad, subjetividad y poder, y dentro de sus más recientes publicaciones se encuentran Cuerpos gestantes, aspectos biopolíticos en torno al embarazo en 3 películas costarricenses, Biopolítica del neón, la arquitectura de Las Vegas y la gestión de la vida, y el libro Cartografías de género, conversaciones con Judith Butler, María Luisa Femenias, Montserrat Zagot, Sayac Valencia, David Alperín y Marínez Ribeiro dos Santos. Por su parte, el doctor José Pablo Rojas González es doctor en romanística,
con énfasis en estudios literarios por la Universidad de Goethe de Frankfurt del Meno, Alemania. Es profesor e investigador de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación se centran en la literatura costarricense, centroamericana, el VIH-Sida, estudios sobre masculinidades y estudios queer. Sus más recientes publicaciones son VIH-Sida, Pecado y vicio en los relatos El místico, Amor imposible, Gritos y castigo de Miriam Francis, la literatura fantástica política sobre el VIH-Sida a propósito de la figura del fantasma en Fujirazú de José Ricardo Chávez y Guerra en casa, violencia y espacio doméstico en Tomar tu mano de Claudia Hernández. Y por supuesto, presento también a mi colega Nicole Macís Chacón, quien es docente de esta universidad, de esta escuela, y quien entre sus investigaciones se destacan la literatura centroamericana, migraciones, estudios del cuerpo y necropolítica. Entonces, sin más, le cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a todos los presentes, colegas profesores, estudiantado, la señora directora ahí, y a nuestros invitados del día de hoy. Tal como lo mencionaba mi compañera Estefanía, el día de hoy queríamos hacer una primera actividad que funcionara no solo para poder mostrar a la escuela, a la universidad, nuestro esfuerzo por conjuntar investigación, pero que esto fuera de una forma más divulgativa, ¿verdad? A la larga es un lenguaje muy técnico, todo el título del programa y del conversatorio, pero ya veremos que estos temas son bastante cercanos a nuestra experiencia y lo que atravesamos a partir del conocimiento, no solo en humanidades, sino también en otras áreas. Entonces, para empezar, yo quería primero comentar este esfuerzo que hemos hecho de conjuntar, ¿verdad? Y de tener este conversatorio para tener ideas que movilicen otras ideas, ¿verdad? Y que nos permitan reflexionar. Parte de lo que nosotros hicimos para plantear este programa fue pensar desde esta idea de Mabel Moraña sobre la biopolítica como una disciplina que ha atravesado el lenguaje, ¿verdad?, en la región a partir de los procesos de conquista, los procesos de Estado-Nación, los procesos de conflictos armados y que está en el pensamiento continental americano, ¿verdad?, porque estamos aquí. Entonces, para empezar el conversatorio, a mí me gustaría que los invitados nos puedan contar y se puedan referir a sus investigaciones en general, cuáles han sido los intereses que ustedes han tenido y cómo esos intereses de investigación se relacionan con la biopolítica y el estudio de las corporalidades. Entonces, tal vez podemos empezar con Camilo y luego con José Pablo. Buenas tardes a todos y todas. Yo siempre me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público, así que disculpen si empiezo enredado. Lo primero que quería era agradecer a la Escuela de Estudios Generales por acoger esta actividad. Es muy lindo volver a esta escuela querida que realmente a mí me ha marcado en más de un sentido, no solo porque aquí hay gente a la que aprecio mucho, no solo porque creo que es un espacio vital dentro de la universidad para generar pensamiento crítico y para formar desde un punto de vista humanista a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino también porque fui un estudiante muy feliz acá cuando pasé por la Escuela de Estudios Generales y muchas de las cosas que aprendí sobre teoría, pero también sobre la vida, las aprendí siendo estudiante de estudios generales. Tal vez no me di cuenta tanto en ese momento, pero el transcurrir de los años me lo enseñó así. Por supuesto, quiero agradecer a Estefanía, Diana y a Nicole por el empeño de abrir este programa de investigación, que creo que es muy relevante, ya veremos por qué. Y también quiero agradecer a Marlene por venir a dar estas palabras de inauguración y también a José Pablo. Yo quería precisamente por lo que decías, Nicole, acerca
del carácter técnico que pueden tener algunas palabras que conforman el vocabulario que hoy nos reúne, por posicionar muy brevemente los conceptos de cuerpo y biopolítica. Me pareciera que el concepto de cuerpo es un concepto inequívoco, ¿verdad? Como uno habla de cuerpo, me duele algo en el cuerpo, y pareciera ser que todos y todas sabemos a qué nos referimos. Y sin embargo, el cuerpo a nivel teórico es una instancia sumamente problemática. Hay una frase de un filósofo clásico que dice: ni siquiera sabemos lo que puede un cuerpo. Esto quiere decir que conocemos bastante poco sobre el cuerpo, y que algunas de las cosas que conocemos las conocemos por vía de la medicina y de otro tipo de saberes no pertenecientes al ámbito de las letras, las artes y las humanidades. De modo tal que yo creo que un buen ingreso, ya me dirán José Pablo y Nicole si comparten ese ingreso, para pensar en el cuerpo, es que el cuerpo es un centro aglutinador de problemas, es decir, un lugar desde el cual generar algunas preguntas que pueden ser abordadas desde el punto de vista de las humanidades. Biopolítica, por otra parte, remite indirectamente al cuerpo, en el sentido de que se trata de una noción que lo que quiere es pensar los mecanismos de control que se ejerce en las poblaciones o en relación con las poblaciones, con lo cual el concepto hace referencia a el colectivo, al conjunto de cuerpos que forman el colectivo, pero también tiene que ver con una serie de problemas, o sería también un concepto aglutinador de una serie de problemas como el racismo, la medicalización, la sexualidad y otros problemas más que vamos a ir punteando a lo largo de la conversación. Dicho esto, querría volver sobre la interrogante que planteaba Nicole, y hacer un recorrido muy breve solo para contarles a manera casi de índice o de ejemplo de temáticas que podrían ser abordadas desde estos campos de estudios, en qué han consistido algunas de mis investigaciones, que es la pregunta que nos ha formulado Nicole. Y yo querría decir dos cosas muy brevemente antes de entrar directamente a decir de qué me he ocupado. La primera es que, ya lo ha dicho Nicole, yo tengo el defecto de venir de la filosofía, ¿verdad? Es decir, de un ámbito de trabajo, de una disciplina que tiene una serie de vicios que espero que ustedes no estén padeciendo, porque los colegas que están acá de filosofía les tengo mucho aprecio y sé que tampoco trabajan en esa dirección, pero que es una disciplina que suele descreer de la materialidad, de la importancia que tiene lo concreto, lo terrenal, lo prosaico, y el cuerpo es justamente eso, un dominio de investigación que remite a los procesos fisiológicos, como ir al baño, orinar, a dar del cuerpo, etcétera, a la sexualidad, es decir, que pertenece al ámbito de lo más terrenal, de lo más bajo, de lo más cotidiano, mientras que la filosofía suele aspirar a ocuparse de cosas, entre comillas, más elevadas. Entonces, lo primero que querría decir es que tal vez una matriz en mi trabajo tiene que ver con desmarcarme de esa forma de hacer filosofía que está tan desvinculada del mundo social, de la vida cotidiana. Y lo segundo que quería decir de manera preliminar es que también este itinerario que voy a describir ha estado animado por el deseo de trabajar con lenguajes y problemas no exclusivamente filosóficos. Digamos, yo venía pensando ahora que el cuerpo difícilmente habría una disciplina acá en la universidad que no tenga de uno u otro modo que ver con el tema de la corporalidad, ¿verdad? Entonces, no se puede pensar en el cuerpo exclusivamente con el lenguaje de la filosofía. Entonces, el cuerpo reclama un enfoque interdisciplinar, más que de interdisciplinariedad. Eso es una tontera que se me ocurrió hoy en la mañana. Habría que pensar en una especie de promiscuidad disciplinar para hablar del cuerpo, porque no se puede no solo hablar solo desde la filosofía del cuerpo, sino que no se puede hablar de ninguna otra disciplina
sin recurrir a las otras cuando se tematiza el cuerpo. Eso me ha llevado, por ejemplo, esto es una nota al margen, pero eso me ha llevado, por ejemplo, a mí a trabajar, ahora estaba aquí haciendo el recuento, lo apunté, por ejemplo, en la escuela de psicología, en la escuela de arquitectura, en la escuela de antropología, en la facultad de artes, en el posgrado de estudios de la mujer o en el doctorado de estudios de la sociedad y la cultura. Podría parecer que estoy rajando, pero es al contrario. Se los cuento porque a menudo una semana antes de empezar cada uno de esos cursos yo me pregunto, ¿y yo qué diablos sé de antropología? ¿O qué sé yo de antropología? ¿Cómo voy a hacer con este curso? Y es precisamente el cuerpo el que permite esos ingresos, ¿verdad? Porque todas estas disciplinas atraviesan el tema del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hablar más y darle la palabra a José Pablo y a Nicole, quería contarles un poco de qué han ido algunas de mis investigaciones. Mi tesis de licenciatura se llama Pornografía, la tiranía de la mirada. Como el título lo dice o lo deja ver, el trabajo se ocupa de pornografía. Mi tesis doctoral se llama Las artimañas de la moda, es un trabajo a propósito de la moda. He publicado un libro sobre el disfraz, tengo algunos artículos sobre sexualidad y en los últimos años me he estado ocupando del tema de la alimentación. Entonces, bueno, para dar la palabra querría señalar de manera preliminar en esta primera intervención que el cuerpo sería algo más que un objeto de estudio, sería un foco de interrogación. Y he traído una pequeña cita de Foucault que apuntala esta idea precisamente. Dice, a propósito de Nietzsche, en un texto en el que comenta Nietzsche, dice que sobre el cuerpo que en él se encuentra la huella de los acontecimientos pasados. De él nacen los deseos, los desfallecimientos y los errores. En él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también en él se desatan, entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su inagotable conflicto. Es decir, que el cuerpo, para terminar, sería un lugar desde el cual hacer preguntas, ¿sí? Tal vez eso explica lo que decía Estefanía a propósito del interés que algunos y algunas de ustedes pueden tener en esta temática en sus tesinas y en sus investigaciones acá en la Escuela de Estudios Generales. Muchas gracias. ¿Se escucha? Yo no sé manejar micrófonos, así que cualquier cosa me avisan, por favor. Yo también me pongo nervioso siempre que inicio con una intervención de este tipo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias a las colegas por la invitación a esta actividad. Muchas gracias a Marlene por la presentación también y a Camilo por estar acá con nosotros. Como saben, veo algunas caras conocidas. Yo soy profesor de la sección de comunicación y lenguaje y doy clases de comunicación acá en la escuela. Y muchos de los temas que toco lo podrán corroborar los estudiantes que están aquí, que han pasado por mi clase, tienen que ver precisamente con cuestiones de las que ya estaba hablando Camilo, ¿verdad? El cuerpo, pero sobre todo en mi caso es el cuerpo enfermo, ¿verdad? Que esa materialidad, a eso que se refería Camilo en relación con eso de lo más básico en relación con el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que se duplica en el momento que uno está enfermo, ¿verdad? O triplica, depende de la enfermedad también. Yo también creo que el cuerpo es un espacio indeterminado, digamos, ¿verdad? Sin embargo, también lo he trabajado más como un territorio de intervenciones políticas, ¿verdad? Un territorio también de conflicto, y creo que va de la mano con la idea de la biopolítica como un poder dentro de las sociedades. Ahora Nicole lo estaba mencionando como una disciplina. Yo pienso también la biopolítica como una forma del poder que se mueve en nuestras sociedades, ¿verdad? Y de ahí que esté vinculada con el cuerpo como ese espacio o ese territorio de intervenciones, conflictos, ¿verdad? Intervenciones de orden político, ¿verdad? No solo nos referimos a los cuerpos individuales, ¿verdad? Sino también al cuerpo población, que es un aspecto muy importante en relación con la biopolítica, ¿verdad? Roberto Espósito, un filósofo italiano que me imagino les habrán mencionado ya en los cursos de humanidades, habla de la biopolítica, de la finalidad de la biopolítica,
que tiene el fin de proteger. La biopolítica tiene el fin de proteger el universo de la normalidad, dice él. ¿Verdad? Esto, por supuesto, conlleva, dentro de estas formas de poder de la biopolítica, señalar, rechazar, satanizar, patologizar, etcétera, realidades corporales que no caben dentro de eso que se define como el universo de lo normal. Para mí, la biopolítica es importante porque yo me acerco a estudiar precisamente todas estas formas de violencia que se le dirige a los cuerpos que caben dentro del universo de la anormalidad, ¿verdad? Y por eso, en mi caso, mis investigaciones están más vinculadas con cuestiones relacionadas, ya lo mencioné, con la enfermedad del VIH-Sida específicamente, y por supuesto con las disidencias sexuales, ¿verdad? Otros cuerpos anormales dentro de este universo planteado, ¿no? Y lo hago además dentro del contexto nacional costarricense. Consecuentemente, mi interés en los últimos años ha girado en torno a la sexualidad, ¿verdad? La enfermedad, el disciplinamiento del cuerpo, que es otro aspecto muy importante dentro de la biopolítica, ¿verdad? Yo entiendo, a partir de mi análisis del VIH en Costa Rica, a la enfermedad como un elemento que se asume para el disciplinamiento de los cuerpos, en el caso de los cuerpos sexodisidentes, ¿verdad? Entonces, vean que todo de alguna manera está conectado, pero yo también tengo trabajos que hacen referencia al tema de las emociones, ¿verdad? Que yo creo que también es un elemento muy importante para entender cómo se moviliza la biopolítica, porque una de las capacidades de la biopolítica es que se naturaliza, se invisibiliza. Nosotros la asumimos como algo totalmente normal, natural, ¿verdad? Y creo que las emociones también participan de esta manipulación biopolítica, ¿no? También toco el tema de la memoria, el trauma, entre otros, todos vinculados con estos aspectos de la biopolítica que también es violencia, ¿verdad? Violencia que se le dirige a los cuerpos. Yo, ya lo mencionaron, me he enfocado sobre todo en literatura, pero también al hacer análisis literario he tenido que recurrir a otro tipo de investigación más vinculado con análisis del discurso, por ejemplo. He tenido que hacer una suerte de arqueología de los discursos en torno al VIH-Sida en nuestro país en la década de los 80, y eso por supuesto me ha dado pie y material para poder reflexionar más profundamente sobre lo que nos plantean los textos literarios en relación con la enfermedad, ¿no? Y yo creo que este es un aspecto importante además, porque para poder entender las biopolíticas de hoy hay que estudiar las que se dieron antes. Es más, yo creo que muchas veces están muy vinculadas entre sí. Lo que va cambiando, por lo menos así lo entendí yo en mis investigaciones, es el lenguaje, ¿verdad? Las formas en las que se moviliza esa violencia, ¿verdad? Encubierta muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces vean que tuve que referirme a estas otras cuestiones vinculadas incluso con el campo de la medicina, con los discursos que ahí se movilizan, pero también con el ámbito periodístico, ¿verdad? Que yo creo que además es otro elemento importante, porque usualmente vinculamos la biopolítica con las instituciones estatales, pero resulta que hay otros ámbitos que también participan de la movilización de este poder, ¿verdad? Y por lo menos en los 80 y parte de los 90, las biopolíticas fueron muchas veces movilizadas por la plataforma periodística, ¿verdad? Incluso en los textos literarios que yo estudié, muchos de esos textos también movilizan esos discursos hegemónicos que aparecieron en los 80 y que lo que hacían era atacar a esos sujetos, entre comillas, anormales, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de empezar a estudiar esto. Yo creo que incluso para entender qué pasó con la pandemia del COVID, es muy importante también entender qué fue lo que sucedió con o qué es lo que sucede todavía con la pandemia del VIH-Sida, ¿verdad? Entonces, esos encadenamientos son necesarios a la hora de estudiar estas fuerzas biopolíticas. Yo creo que ya me extendí mucho, ¿verdad? Sí, porque sí, tenía otras cosas que señalar, pero tal vez lo podemos comentar más en las próximas intervenciones. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos y a mí me gustaría también que podamos ir haciendo esas relaciones porque son muy sugerentes, ¿verdad? Desde esta noción de cuerpo aglutinador, no como objeto, sino como sitio, pero ¿cuántas perspectivas abre un cuerpo sano, un cuerpo enfermo, un cuerpo discapacitado, un cuerpo un cuerpo bello, un cuerpo no apto a los cánones, ¿verdad? Y me gustaba mucho esta idea que decía José Pablo, que la biopolítica se mueve, ¿verdad? A veces tenemos una noción tan abstracta de las ideas y todo esto que nos han dicho nos habla de varias dicotomías entre lo terrenal, lo ideal, lo normal, lo anormal, lo sano, lo enfermo, lo político y lo individual, que yo creo que de repente no es tanto una dicotomía, ¿verdad? José Pablo lo ha dicho y lo ha trabajado muchísimo, la individualidad genera cuerpos conjuntos y políticos. Y entonces a partir de esto también me gustaría que nos puedan, y tal vez en esto podemos profundizar, ¿verdad? Cómo estas inquietudes que los llevaron a trabajar cosas que en esta oportunidad podemos relacionar como la moda y el cuerpo y las emociones, ¿verdad? Que traspasa una de forma más abstracta y otra más material el cuerpo y estos controles. ¿Cuáles son esas inquietudes desde las áreas distintas? Porque José Pablo hablaba de tener que acercarse a otros discursos, ¿verdad? Que no son la literatura, pero de alguna manera Camilo también hablaba de entrar en la literatura, pero todo el conocimiento nos ha sido dado de la medicina, de las ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son esas inquietudes que los conducen a interesarse en esos temas desde sus áreas, pero también cuáles son las tensiones que han visto en esta promiscuidad disciplinaria, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tensiones que han visto y qué les ha generado, qué les ha producido? Sí, tal vez querría primero devolverme un poquito para dialogar con un par de cosas que dijo José Pablo. Y tal vez con algo que pienso que quizá alguna de ustedes puede estarse preguntando, que sería ¿cuál sería el polo no corporal? Es decir, ¿a qué se opondría el cuerpo? ¿Qué tipo de estudios prescindirían del cuerpo? O sea, cuando hablamos de hacer del cuerpo un vector de análisis, un criterio de ingreso a problemas, ¿a qué lo estaríamos oponiendo? Y bueno, precisamente a lo que estaríamos oponiendo un tipo de teoría que toma el cuerpo como vector de análisis sería a un tipo de análisis quizá antimaterialista que quiera entender lo social y las relaciones de poder como algo que se ejerce únicamente sobre la conciencia o sobre la psique. Entonces, precisamente el cuerpo permite hacer un ingreso que pone el énfasis en la materialidad y en cómo, por ejemplo, dispositivos de poder como la confesión cristiana, por poner un caso, que se quiere un dispositivo totalmente acorporal o alejado de la materialidad y que remite a la conciencia, al pecado, etc. Como un dispositivo como ese tiene en el cuerpo un blanco, ¿verdad? Y un objeto de operaciones. De ahí la importancia de esto que decía José Pablo sobre el dominio de la normalidad, porque en el fondo en torno al cuerpo es que se recortan la mayoría de paradigmas de normalidad. O sea, hay paradigmas de normalidad que, como también indicaba el compañero, se trasvasan del campo de la medicina al campo de la estética, del campo de la estética al campo de la religión, del campo de la religión al campo de la nutrición, por ejemplo. Y en todos esos casos hay operaciones que, como vos decías, cambian el modo de enunciación, pero que coinciden en postular el mismo tipo de cuerpo como cuerpo anormal. Entonces, no es por casualidad que haya cuerpos que son discapacitados y a la vez no se los considera sexys o bellos y que a la vez se les considera enfermos, etcétera, etcétera, porque hay una serie de correspondencias o de compadrazgos entre estos mecanismos de poder. Y ahí tal vez hay un elemento que habría que también posicionar en esta conversación,
que está implícito en lo que decía José Pablo, y es el hecho de que el cuerpo no está dado, que esa es una idea contraintuitiva con la que solemos funcionar. Digamos, nosotros creemos y nosotras que tenemos un cuerpo, y que ese cuerpo no ha sido socialmente construido porque es el resultado de una disposición biológica. Bueno, los estudios sobre el cuerpo tienden a poner entre paréntesis ese acerto y a problematizarlo. Y bueno, esto conecta con lo que nos preguntabas. Yo había notado aquí como algunos antecedentes académicos que creo que tal vez no vienen tanto al caso ahora que los vuelvo a mirar, que tienen que ver con seminarios y temas que se tocaban en la escuela de filosofía de principios de los 2000 cuando yo estudié, pero yo creo que tal vez el principal o los principales antecedentes o cosas que me llevaron a prestarle atención al cuerpo son dos. Uno es ese vacío que existe dentro del pensamiento filosófico en torno al cuerpo. O sea, básicamente la filosofía funciona con la fantasía, o los filósofos, así en masculino, no es casual el masculino, suelen pensar fantaseando que no tienen cuerpo. Es decir, que su cuerpo no ejerce ningún tipo de determinación en lo que piensan. Y a mí eso siempre me generó una disonancia como estudiante, digamos, porque estaba muy apercibido de que yo tenía un cuerpo y había una tensión entre ese proceso formativo que me pedía que me olvidara del cuerpo y una serie de preocupaciones teóricas que yo tenía en tanto sujeto corporal, ¿verdad? Ese creo que es un eje, digamos, o un asunto que desde mi formación me interesó del cuerpo, que consideraba que ahí había un olvido que no permitía aprender ciertos fenómenos que a mí me interesaban. Y entonces cuento una anécdota, digamos, aparentemente inocente, pero que puede ser informativa sobre lo que estoy diciendo, que es que la queja básica, digamos, que yo recibí cuando empecé a investigar sobre pornografía a los 23 años, era que por qué eso era un tema filosófico, digamos, que dónde estaba la dimensión filosófica del problema. Y a mí esa pregunta me parecía absurda, pero también me parecía muy interesante, ¿verdad? En el sentido de que me permitía a mí preguntarme qué si era un tema digno de la filosofía, ¿no? Y claro, entonces yo observaba a la gente que me hacía esas críticas y pensaba, claro, para ese filosofía es Santo Tomás, y para aquel otro la filosofía es algo que tiene que ver con Dios, y para aquel... Y cuando iba sacando el denominador común, justamente lo que había era un desprecio, como lo llama Nietzsche, un desprecio hacia el cuerpo. Le llama a los despreciadores del cuerpo, le llama Nietzsche a esas teorías que pretenden pensar sin cuerpo. Entonces, creo que buena parte de mi itinerario, por lo menos en ese comienzo, tenía que ver con poder abordar cosas que me parecían muy problemáticas, como por ejemplo cómo se construye el deseo en la pornografía, pero que no podían ser pensadas sin el eje corporal, porque piensen ustedes, ¿qué tipo de análisis podría uno hacer sobre el porno sin considerar el cuerpo como un vector de análisis, ¿no? O sea, ¿qué analizaría uno? Los guiones, o inevitablemente tendrías que remitirte al cuerpo tarde o temprano, ¿no? Lo mismo que la moda y lo mismo que el VIH u otro tipo de temas como los que trabajamos José Pablo y yo, donde el vector corporal lo que hace es abrir una serie de problemas y una serie de preguntas que quizá desde epistemologías más clásicas, más canónicas, no aparecen como problemáticas. Gracias. Sí, en mi caso, bueno, efectivamente yo no he podido pensar sin el cuerpo. Todas mis investigaciones están muy vinculadas con lo corporal, precisamente porque tiene que ver con cuestiones de sexualidad, de enfermedad, etcétera, ¿verdad? De hecho, yo creo que yo estudio o he estudiado el tema del VIH-Sida por situaciones que han vivido amigos míos, por la relación que se establece, por ejemplo, entre la enfermedad y la comunidad homosexual dentro de todos estos discursos hegemónicos que se movilizan desde los 80, etcétera. Entonces son cosas que efectivamente a mí me han tocado en mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un elemento ahí muy personal, ¿verdad?
en relación con el planteamiento que yo hago de mis investigaciones, pero también creo que tiene que ver con las situaciones que he vivido a lo largo de mi carrera, fundamentalmente. Yo recuerdo a inicios de los 2000, cuando en Costa Rica se estaba discutiendo el derecho para el matrimonio igualitario y todas estas cosas, las luchas que se empezaron a dar en el país, la aprobación del matrimonio en ciertos países en Europa, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que eso también fue parte de los elementos que de alguna manera me movieron a tocar estos temas, ¿no? Y otro aspecto creo que muy importante es la literatura que he leído y a la que me he acercado. Para mí la literatura es mi espacio de reflexión. El corpus literario es mi espacio de reflexión, ¿verdad? Y el mismo corpus literario es el que me ha llevado a buscar teorías que tienen que ver con todas estas temáticas, ¿verdad? Así es como me he acercado entonces a estudiar no solo el tema del VIH, el SIDA, la enfermedad, sino también he trabajado en relación con investigaciones relacionadas con los sujetos femeninos, el cuerpo de la mujer, las intervenciones que hay sobre ellos, etcétera, ¿verdad? El sujeto trans, etcétera. Entonces creo que mi interés en ese sentido no es artificial, está muy ligado con mi propia historia, ¿verdad? Creo que también tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento. Ustedes que están ahora trabajando acá en investigación, en los cursos de humanidades, uno tiene que sentir la investigación en su propio cuerpo para que realmente se vuelva valiosa para uno, porque si no yo creo que pierde todo sentido, ¿verdad? Entonces, investigar estos temas en mi caso es eso, una forma de autodescubrimiento, pero también en mi caso han sido una forma de lucha y posicionamiento político, que creo que es un aspecto muy importante, ¿verdad? Si estamos hablando de biopolítica, de formas de poder que violentan a ciertos sujetos ya de por sí minorizados dentro de nuestras sociedades, hay que pensar también los trabajos dentro de esta disciplina desde una perspectiva ética, y yo creo que de ahí el posicionamiento que yo tomo también con mis investigaciones, ¿verdad? Por contarles algo, mi tesis de maestría tiene que ver con un texto literario que se llama El gato de sí mismo, es de Uriel Quesada, un autor costarricense. Vayan, búsquenlo y léanlo, es buenísimo. Y esta novela es una novela compleja, muy barroca, que hay que leer despacio, pero es súper interesante porque tiene que ver con la lucha de un hijo con su padre, que es, se lo imagina como una suerte de rey que quiere imponer su voluntad sobre el hijo, entonces el hijo tiene que huir, tiene la voluntad de escapar de ese poder, ¿verdad? Pero es una huida a lo largo de toda su vida y que finalmente termina, no les voy a decir mejor para que lean el libro, ¿verdad? Casi se me sale. Menciono esto porque el análisis de este texto literario me acercó a mí a autores que yo creo muy importantes dentro de mi reflexión, dentro de los trabajos que yo realizo, como el sociólogo, filósofo Didier Eribon, pero también, por supuesto, Foucault, que es fundamental dentro de los análisis biopolíticos y otros y otras investigadoras, ¿no? Entonces, vean cómo el mismo texto literario de alguna manera me va abriendo a mí el camino, ¿verdad? Sexualidades disidentes. Este es un texto que además juega mucho con el cuerpo, el personaje se disfraza, cambia de forma, es súper interesante el texto literario. Entonces, cómo entender todos estos movimientos fue parte del trabajo que yo realicé. De hecho, la tesis, si mal no recuerdo, es algo así como novela de la travestización literaria, es la parte inicial del título. Entonces, vean cómo de ahí ya está partiendo esta cuestión de lo corporal, ¿verdad? Entonces, pensar el cuerpo implica también pensar sobre nuestro propio cuerpo. Y las herramientas que utilicemos para ello están ahí, hay que irlas a buscar, ¿verdad? En el caso mío es fundamentalmente la literatura, pero como ya lo señalé antes, también esta me ha llevado por otros caminos, ¿no? Gracias a ambos, y a mí me parece también muy interesante pensar en esto que han dicho
del corpus y el cuerpo, ¿verdad? A nivel etimológico, y cómo es un espacio de reflexión. Ya lo dijo Camilo desde otro lugar, pero el corpus y el cuerpo están relacionados como espacio de reflexión, ¿verdad? Y hay una cosa que puede parecer algo entreversado en esto que han dicho, y es en esta superación dicotómica, de ser un cuerpo o tener un cuerpo, ¿verdad? Que pareciera que desde aquí hemos superado esto, pero precisamente desde la academia parece que no, ¿verdad? Todavía hay muchísimas resistencias en tener esta discusión que desde lo que nos han dicho y desde sus investigaciones ustedes ya han planteado incluso como un problema. Cómo pensar en ser un cuerpo y que esa investigación no solo me atraviesa a mí, sino a otros cuerpos, ¿verdad? Otros sujetos que están en la literatura, en esos procesos o en esos problemas filosóficos que se abren a partir del cuerpo. Y esto me hace a mí pensar también en una frase que dice Ricardo Piglia en algún lugar, que dice más o menos como que hay relaciones de poder que son discursivas, pero que tienen injerencia material, ¿verdad? Que no es al revés, ¿verdad? Es una lógica que va de lo discursivo a lo material, y retomando esta lógica de lo material como el cuerpo, ¿verdad? Esto cotidiano, terrenal, que no hemos, o que hemos querido separar, y que más bien ustedes nos han contado cómo han recuperado desde sus espacios de investigación. Entonces, a partir de estas ideas, también nos gustaría que nos amplíen cómo consideran ustedes que se han desarrollado estos temas en nuestro contexto, ¿verdad? Nacional, regional. José Pablo ha trabajado muchísimo literatura costarricense, Camilo ha trabajado problemas recientemente en Norteamérica, en Las Vegas, pero también a través de los problemas regionales, y cómo estos problemas teóricos se dan en medio de esas relaciones históricas que seguimos viendo de lugares de enunciación distintos, ¿verdad? Discriminación, ya lo hablaba Camilo, ¿verdad? Racismo, discriminación sexual, control y dominación sobre disidencias sexuales. ¿Cómo consideran que eso se ha desarrollado y si se ha encauzado en estas relaciones históricas que seguimos viendo y que ya muy bien apuntaron, solo han cambiado de lugar? Sí, qué interesante, ¿no? Hay un par de cosas también que dijeron que quería comentar. Una es esta, que tal vez uno parte sin decir eso, y es muy atinente esa puntualización que hace José Pablo de que no hay nada inocente en el cuerpo, es decir, que ya el prestar atención a este eje de análisis parte de un posicionamiento político y epistemológico, ¿verdad? Digamos que uno no se interesa en el cuerpo, no sé, como se interesa en los ángeles o en el ser, ¿verdad? Sino que ya interesarse del cuerpo da cuenta de una posicionalidad que uno tiene como investigador, investigadora, y también da cuenta de un interés por el tema del poder, que lo han señalado ya, porque normalmente en los estudios sobre corporalidades se presta mucha atención a la manera en que los cuerpos se han codificado, o a cómo los cuerpos son objeto de codificación. Así, brevemente, por ejemplo, a mí en mi tesis doctoral me interesaba mucho ver de qué manera la moda codifica no solo la capacidad de expresión de los cuerpos, sino su posibilidad de agencia en el espacio. Es decir, cómo la ropa que nos ponemos diariamente condiciona nuestra capacidad de desplazamiento. Entonces, cómo no es lo mismo moverse con unas tenis por el espacio que moverse con unos tacones altos, cómo hay una serie de restricciones al movimiento en un caso, o de un régimen de movimiento mucho más ágil en el otro, y cómo el hecho de que, por ejemplo, se imponga una moda por sobre otra da cuenta de este interés porque los cuerpos se comporten de un modo en detrimento del otro, ¿se dan cuenta? Y quería señalar también que me gusta mucho eso que contestó José Pablo acerca del cuerpo también como un lugar de vulnerabilidad, ¿verdad? Perdón por machacar con esa idea, pero piensan ustedes que mucha de esa fantasía filosófica de pensar sin cuerpo tiene que ver con una fantasía
de poder transitar el mundo sin que uno le duela nada, ni le estorbe nada, ¿verdad? Y tener un cuerpo, ya lo decía José Pablo, es ser susceptible de enfermar, ser susceptible de sufrir, ¿no? Entonces esa vulnerabilidad también es muy atractiva de pensar, ¿no? Porque hay algo de la vulnerabilidad compartida por nosotros y nosotras en tanto seres corporales que nos acerca, ¿no? Si todos somos seres vulnerables y compartimos un mismo universo de sentido y dependemos los unos de los otros, también ahí hay otra apuesta política en los estudios sobre el cuerpo y la biopolítica que quizá difiere de otros enfoques teóricos. Bueno, a propósito de lo que nos preguntabas, Nicole, yo quería decir que hay un libro fantástico que aprovecho para contarles que se presenta el viernes en el Auditorio de Tecnologías de Salud, y es este libro de Denis Arias Mora, que es un profesor de historia de esta universidad, que se llama Anatomías del pasado sobre la historiografía del cuerpo en Costa Rica. Es un libro sumamente amable para aquellos y aquellas de ustedes que no provienen del ámbito de las humanidades. Si quieren investigar acerca del cuerpo, es un excelente primer insumo para ubicarse dentro de lo que se ha estudiado en Costa Rica. Es un libro que tiene una serie de méritos que no voy a enumerar acá. Yo diría que el principal mérito, por sobre todos los demás, es que nos cita a José Pablo y a mí. Entonces creo que ese es un punto muy alto del libro. Pero buena parte de lo que el texto hace es… en la bibliografía, hoy me di cuenta, te iba a decir ahora al final para no vender a Denis, pero bueno, ya te diste cuenta. Sí, iba a decir que este libro es un magnífico texto para ver el estado de la cuestión en Costa Rica, es decir, qué se ha pensado acerca del cuerpo, qué se ha dicho, qué ámbitos temáticos han sido abordados en Costa Rica. Denis divide los estudios realizados en el país en 4 ejes, se los voy a mostrar porque incluso puede ser para ustedes aclarador para efectos de alguna futura investigación. Él básicamente nuclea las investigaciones que se han realizado en Costa Rica en torno a 4 ejes. El primero, la sexualidad, que se aglutinaría problemas relacionados con temas de reproducción y de diversidad sexual. Ahí creo que sería uno de los ejes en los que entraría el trabajo de José Pablo, por ejemplo. Otro tiene que ver con las identidades y formas de discriminación asociadas a la etnia, el género y la clase, es decir, cómo los cuerpos son diseñados de modos diferenciados a partir de estos ejes. Un tercer eje tendría que ver con los cuerpos performativos, es lo que llama el cuerpos performativos, que tendría que ver con el cuerpo en tanto actor de prácticas artísticas y deportivas. Ahí tiene un chiste divertido en el libro porque dice que en el campo del deporte es donde más margen hay, o uno de los ámbitos donde más margen de análisis hay, debido a que lo que hay es mal periodismo, dice. Pero sí, piensen ustedes que con excepción del libro de historia de las mujeres en el fútbol de Chester Urbina, que fue un libro que ganó el Premio Nacional hace unos pocos años, hay bastante poco sobre deportes y habría bastante para pensar ahí. Hay otros países como Argentina donde, por ejemplo, las escuelas de educación física prestan mucha atención a la historia del deporte y al tipo de configuraciones de género, por ejemplo, que se dan ahí, o a la incidencia que tiene la educación física. Estoy seguro que muchos y muchas de ustedes deben haber odiado educación física en el colegio, que tiene todo un rol, digamos, educador del cuerpo, como diría Georges Vigarel, un historiador francés del cuerpo, que entrañan todo un poder correctivo, una pedagogía de cómo utilizar el cuerpo. Entonces, bueno, todo esto es para hacer trampa y no contestar yo la pregunta, sino contestarlo a través del libro de Denis, ¿verdad? Porque realmente es un texto que mapea muy bien estas cuestiones. Y sí iba a decir que, además del país, me parece que es muy atinada la enunciación de la pregunta que nos hacía Nicole, en el sentido de que el cuerpo sí exige una mirada regional, y yo creo, no sé qué pensarás vos, José Pablo, o Nicole, creo que en eso andamos muy bien,
¿verdad? O sea, creo que en Costa Rica se ha intentado pensar el cuerpo con acento, ¿verdad? No se ha intentado pensar el cuerpo en los términos en que la teoría europea los ha pensado, ¿verdad? Y creo que en eso justamente tiene mucha incidencia. Por un lado, la historiografía y por otro lado los estudios literarios, ¿verdad? La historiografía porque no se puede hacer la historia regional como si estuviera haciendo la historia del cuerpo europea, los archivos no te dejan hacer eso. Y por otro lado, en la teoría literaria porque, bueno, se las han visto con textos costarricenses que obligan a una mirada situada. Yo, por ejemplo, pensaría que en filosofía eso nos cuesta más, ¿no? Como prestar atención a los problemas de una forma regionalmente situada. Pero por lo menos al leer el texto de Denis me parece que ahí andamos muy bien, es decir, que el cuerpo ha aparecido como un tema que nos obliga a mirar nuestro entorno. Entonces ahí es interesante, por ejemplo, qué sé yo, a la hora de ustedes formular sus tesinas, el cuerpo quizá aparece de un modo más automático ligado a las representaciones filmográficas o narrativas, pero qué interesante también la manera en que los cuerpos se expresan a nivel sociopolítico en fenómenos cotidianos. Piensen ustedes, por ejemplo, en las representaciones que se hacen del cuerpo en los periódicos, bueno, en la Extra, por ejemplo, todo ese uso que se hace del cuerpo destrozado o del cuerpo chingo, ¿verdad? Por otro lado, ahí a la vuelta de la página, ¿verdad? Por un lado un cuerpo hecho leña, ¿verdad? Y por otro el cuerpo embellecido, estetizado. Digo que también hay muchos fenómenos corporales para pensar desde acá con mirada propia, ¿verdad? Piensen, no sé, qué sé yo tuve una estudiante de antropología que hizo su tesis sobre ay, aquí ya se me van a salir los 40 años, ¿cómo se llaman estas actividades donde la gente se disfraza como los personajes de anime? Cosplay, que hizo su trabajo, una etnografía sobre el cosplay acá en Costa Rica, ¿no? Entonces, una mirada súper situada, súper local, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo está conectada con una estética que no proviene de Costa Rica, ¿verdad? Entonces aquí, y ya con esto me callo, lo interesante es cómo nosotros podemos participar de un campo de estudios que está internacionalmente instituido para producir una mirada que tenga ir y venir, es decir, que nos permita ir de lo local a lo regional, de lo regional a lo global, y en esa ida y venida poder pensar lo de acá, pero también poder pensar desde acá lo que ocurre afuera. En ese sentido, creo que es oportuno señalar que el lugar, digamos, marginalizado que nosotros y nosotras ocupamos en el contexto de la academia global está lejos de ser una desventaja. O sea, cuando nosotros pensamos desde los países latinoamericanos, tenemos una ventaja, y es que nosotros conocemos lo que se hace desde los grandes centros de enseñanza, ya lo decía José Pablo, sabemos quién es Foucault, sabemos quién es Bourdieu, ¿verdad? Sabemos qué es lo que dicen las feministas postestructuralistas, pero además tenemos una mirada sobre lo que ocurre en nuestro entorno que nos permite hacer algo más que ser meros repetidores de la teoría, ¿no? Y yo creo que ahí hay que reivindicar mucho esto, ¿no? Esta voluntad de pensar con acento, como decía al principio. Muchas gracias. Yo quería volver sobre esto del desarrollo de investigaciones vinculadas con lo corporal a la importancia que yo creo que tienen, sobre todo cuando pensamos cómo lo corporal funciona como un ejercicio de clasificación y jerarquización de los sujetos, ¿verdad? Eso siempre me lleva de nuevo a la enfermedad, porque yo en mis análisis en torno al VIH y al SIDA en Costa Rica vi precisamente esto, ¿verdad? Que la enfermedad no solo es esa realidad fisiológica, sino que también es una realidad cultural, ¿verdad? Que está atravesada por cuestiones sociopolíticas, artísticas incluso, ¿verdad? Cómo en el arte se construye al sujeto enfermo, ¿verdad? En el caso de la literatura, pero también la pintura, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que hay que considerar en relación con estas investigaciones vinculadas con lo corporal, cómo el cuerpo también funciona como una herramienta de clasificación
de los sujetos, ¿verdad? Jerarquización y clasificación, sobre todo lo digo en relación con el tema del cuerpo enfermo, ¿verdad? Y esto es sobre todo complejo en relación con sujetos ya de por sí minorizados, como lo dije antes, ¿verdad? Entonces, en el caso de los temas que yo he trabajado, a esto hay que sumarle las formas de estigmatización, perdón, que también se le dirigen al cuerpo, a ciertos cuerpos dentro de nuestras sociedades y que ratifican esa jerarquización y esa clasificación que ya se da por el biopoder, ¿verdad? Entonces quería volver sobre eso a partir de los comentarios que estaba haciendo Camilo antes, ¿verdad? Porque la biopolítica en efecto tiene que ver con la administración de la vida, ¿verdad? De hacer de los cuerpos incluso cuerpos funcionales que le sirvan al mercado, a la sociedad, etcétera, pero también tiene que ver con la administración de la muerte, creo yo, ¿verdad? Y en el caso del VIH-Sida, en relación con lo que yo estudié, realmente la enfermedad se entendió como un elemento para eliminar esos cuerpos anormales, ¿verdad? Ahí era sobre todo la idea de proteger los cuerpos normales y que los cuerpos anormales, de alguna manera, la misma enfermedad los fuera eliminando, ¿verdad? Entonces creo que las temáticas son temáticas duras, ¿verdad? Que en efecto deben hacernos reflexionar. En relación con la pregunta que nos hacía, ¿verdad? Yo creo que en efecto en el caso costarricense hay trabajos ya vinculados con lo corporal. Ya Camilo estaba mencionando el libro excelente que ya se fue publicado, ¿no? Hay mucho trabajo, creo yo, en distintas áreas, en la historia, en la sociología, en la literatura, en la filosofía, ¿verdad? Entonces creo que sí hay publicaciones, sí hay suficientes antecedentes, ¿verdad? Hay ya una trayectoria, pero sí creo que todas estas investigaciones de alguna manera han dependido de voluntades individuales, ¿verdad? Y entonces yo sí quería valorar, digamos, el esfuerzo que están haciendo ustedes por constituir un programa que de alguna manera unifique y que permita el desarrollo de más investigaciones en las líneas que hemos mencionado, ¿verdad? Y en otras muchas, porque yo creo que la biopolítica da para tanto que, bueno, yo no podría enumerar todos los temas posibles dentro del campo de la biopolítica, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que el desarrollo de este programa nos va a abrir más espacio y lo valoro en esos términos, ¿verdad? Si ya me pongo a pensar a nivel regional, por ejemplo, en relación con un tema como el VIH, bueno, incluso en Costa Rica, yo creo que somos pocos los que hemos tocado el tema del VIH-Sida en Costa Rica, ¿verdad? Posiblemente porque es... y Ronald Campos, pero lo ha hecho en poesía. Bueno, también está en historia José Daniel Jiménez, ¿verdad? Y ya. Y si yo me pongo a pensar en el contexto centroamericano, creo que no hay casi nada, ¿verdad? Costa Rica es una excepción en este sentido en relación con los otros países centroamericanos, aunque compartamos más o menos las mismas problemáticas, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con cuestiones políticas, culturales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso costarricense hay suficiente, diría, literatura seropositiva, ¿verdad? Vinculada con el VIH. No es mucha, ya yo la analicé toda, pero van apareciendo obras. Hace poco Fujirazú, la que mencionaron antes, de José Ricardo Chávez, ¿verdad? Apareció a finales del año pasado y de nuevo vuelve al tema del VIH-Sida en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, sí creo que habría que, igual hay investigaciones en la región que tienen que ver con el cuerpo, pero tal vez vinculadas con otras cuestiones como cuerpos racializados, ¿verdad? El cuerpo de la mujer en los conflictos bélicos, ¿verdad? Una de las investigaciones que yo hice, que mencionó Estefanía antes, tiene que ver con un texto literario que hace referencia a eso, ¿verdad? Cómo el cuerpo de la mujer se vuelve un territorio de guerra, ¿verdad? La guerra que está afuera se transfiere de alguna manera también al cuerpo femenino. Entonces creo que sí hay trabajos, nada más que tal vez un tanto dispersos, ¿verdad? Pero igual creo que esos trabajos también nos sirven a todos nosotros, ¿verdad? Hay que estar, eso sí, atentos a lo que se publica. Entonces,
La respuesta es sí, ¿verdad? Creo que sí se han desarrollado estos temas, eso sí, no necesariamente desde la perspectiva biopolítica, ¿verdad? Que ese es un aspecto creo que hay que mencionar. Y esto es interesante porque entonces estamos haciendo, ¿verdad?, como esfuerzos aglutinadores que al contrario de cerrar, lo que pretenden es abrir las posibilidades. Y un poco lo que quería preguntar a continuación lo respondieron de una forma u otra, y es si hay, ¿verdad?, una discusión interseccional, y en todas las respuestas que nos han dado en la discusión que hemos tenido hasta ahora han dicho que sí, ¿verdad? Hemos hablado de cuerpos disidentes, de cuerpos de mujeres, cuerpos enfermos, cuerpos racializados, cuerpos bellos, cuerpos no bellos, ¿verdad? Hay una interseccionalidad. Está lo obvio, ¿verdad? Que es decir, no es lo mismo ser un cuerpo bello enfermo, ser un cuerpo enfermo marginalizado, ser un cuerpo enfermo en la calle, ser un cuerpo enfermo, vestir unas tenis en el barrio o vestir unas tenis en la ciudad, ¿verdad? Todos estos factores que ya han mencionado, entonces podríamos pensar que, bueno, y nos decían ambos, sí, Costa Rica tiene un espacio que ha permitido reflexionar sobre esto, algo disperso, pero que yo creo que no solo desde el programa, sino desde otros muchos esfuerzos antes que nos preceden, se está encauzando, ¿verdad? Hay proyectos en la Escuela de Psicología y proyectos de investigación que han conjuntado estos esfuerzos. Entonces, lo que me gustaría preguntarles es si ustedes consideran que estos esfuerzos pueden tener una tradición teórica propia y por dónde iría, ¿verdad? Porque ya hablamos de todos los europeos, ustedes los mencionaron, Foucault, Esposito, Eribon, ¿verdad? Tenemos referentes, tenemos publicaciones recientes, tenemos esfuerzos. ¿Eso es suficiente para pensar en una tradición teórica o les parece que hay que encauzar más? ¿Cómo consideran que se puede generar esta discusión interseccional? Y aquí voy a agregar lo que han dicho, interdisciplinaria. Sí, creo que dependería de qué entendamos por tradición, pero yo lo que creo es que existe, o sea, coincido totalmente con lo que decía José Pablo, creo que Costa Rica claramente es el lugar donde más se ha producido en Centroamérica y el Caribe, o sea, por mucho, ¿verdad? Y creo que sí en Latinoamérica podríamos hablar de una cierta tradición en el sentido de que hay 3 o 4 grupos fuertes que se caracterizan precisamente por no limitarse a aplicar tradiciones europeas, ¿verdad? Yo estoy pensando, aquí las apunté, está la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, que tiene sede en México, la Red de Investigación de y desde los Cuerpos, que tiene sede en Argentina, en la UBA, y que empezó siendo una red de antropología del cuerpo y que fue mutando precisamente por lo que decíamos de la necesidad de una mirada transdisciplinaria hacia un enfoque más heterodoxo, digamos, menos asentado en la antropología. Y después a mí me parece particularmente interesante desde el punto de vista histórico lo que se ha hecho en Colombia en clave biopolítica, ¿verdad? Digamos de historia. Estoy pensando en Santiago Castro Gómez y en Sandra Pedraza y en equipos de investigación. Bueno, Santiago Castro Gómez, alguna vez le escribimos y dijo que ya no se dedicaba más a estos temas, pero en todo caso tuvo un grupo en la Universidad Javeriana que se dedicó a hacer historia de Colombia en clave biopolítica, y Sandra Pedraza, que es una autora muy interesante también, que trabaja temas de patrones de belleza y cosas por el estilo. Y acá, bueno, acá en la universidad yo he participado en los últimos 2 años en una red con un nombre terriblemente largo, lo voy a leer, se llama Red Temática, Violencia, Subjetividad y Colectivos en Contexto de Vulnerabilización, Necropolítica y Duelo. Todo eso. Pero bueno, esa red está por terminar, y luego hay otra red muy connotada de unas compañeras de la Escuela de Estudios Generales que acaba de salir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que hay un interés creciente por el ámbito temático
coincido totalmente en que hay una dispersión y en que iniciativas como estas habría que celebrarlas, habida cuenta de que permiten no solo traficar teorías, compartir preguntas de investigación, etcétera, sino aguzar el ojo en torno a problemáticas que no podemos ver desde una sola disciplina. Sí, yo me agarro de esto último. Yo creo que estos autores fundamentales que ya hemos mencionado, ¿verdad? Europeos, nadie es perfecto. Siempre los vamos a estar mencionando, ¿verdad? Son importantes, digamos, dentro de las reflexiones en biopolítica, pero desde mi perspectiva, la riqueza que le podemos ofrecer, digamos, a estos planteamientos, la encontramos sobre todo en las reflexiones que se dan aquí desde otras posiciones teóricas, por ejemplo, el feminismo negro latinoamericano, desde las teorías queer latinoamericanas, desde las reflexiones o los estudios trans latinoamericanos. Yo creo que la cuestión biopolítica no se puede, en nuestro caso, estudiar si no es en vínculo con esas otras perspectivas teóricas. En mis investigaciones, si bien yo menciono la cuestión de la biopolítica europea, ¿verdad? Los posicionamientos, los conceptos, etcétera, que nos ofrecen, yo siempre tengo que recurrir a otros elementos teóricos de allá o de acá, ¿verdad? Para poder estudiar los distintos factores que encuentro en los textos, ¿verdad? En los discursos, etcétera. Entonces yo creo que ahí está la posibilidad para hacer nuestro lo biopolítico, ¿verdad? O por lo menos tocar la teoría y de alguna manera amoldarla a las necesidades nuestras. Y es que los mismos textos, en el caso de la literatura, nos señalan el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? O sea, son textos nuestros que hacen referencia a nuestra realidad, a las situaciones que se viven en nuestros países. Entonces, ahí inevitablemente se necesita de estas otras teorías que apoyen una lectura interseccional, además, ¿verdad? En la que nosotros podamos ver todas esas características que hacen de los países latinoamericanos lo que son, ¿verdad? Diversidad, complejidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí están nuestras posibilidades, ¿no? Y sobre las posibilidades es lo que más motiva, ¿verdad?, a hablar sobre estos temas, que contrariamente y muchas veces quisiéramos que se agoten todas estas dinámicas discriminatorias de poder, de relación y de tensión, pues más bien se actualizan. Y en ese sentido, a mí me gustaría entonces que nos cuenten cuáles consideran ustedes que son las cosas por las que podríamos encauzar estos esfuerzos, cuáles son esas líneas que todavía podemos ver o que podemos abrir desde sus investigaciones, cuáles son las áreas que consideran que se pueden relacionar, qué es lo que hay pendiente, tenemos algún pendiente que nos atraviese inmediatamente y que no hemos visto, y cuáles son esas líneas interdisciplinarias o disciplinarias que nos quedan por hacer a propósito del espacio que queremos abrir. Ok, uno muy que sigue haciendo trampa a través del libro de Denis. Yo anoté las áreas que Denis plantea como pendientes desde la historiografía del cuerpo, que en realidad, eso lo pensaba decir el viernes, Denis hace trampa porque ahí mete en realidad todos los estudios sobre el cuerpo, digamos, no es solo historia del cuerpo, sino en realidad casi toda la teoría interdisciplinaria que se ha hecho en Costa Rica desde el cuerpo. Vean que Tuanis nada más, digamos, este punteo que hace él, que podríamos ampliarlo y lo vamos a ampliar, pero vean qué temas más chivas. Por ejemplo, él dice baile popular, deporte, violencia corporal a nivel de género, familia, etnia y expresiones homofóbicas, no que no se haya estudiado, sino que hay otro montón de expresiones que se pueden seguir estudiando. La nota roja tipo la extra, eso que les mencionaba. El cuerpo de la guerra, por ejemplo, acá, ¿verdad? Que nos pensamos como un país impoluto, sin guerra, sin conflictividad. Bueno, ¿qué ha pasado con los cuerpos de la guerra, ¿verdad? Con los sobrevivientes del 48, cómo se registró esa violencia sobre sus cuerpos.
la evolución de la medicina en la segunda parte del siglo XX, yo diría que con un énfasis importante en el tema de la pandemia, no que no se haya pensado desde acá el tema de la pandemia, pero creo que sobre eso hay mucho para pensar. El tema de la vejez, que ya yo en unos años lo puedo investigar en primera persona, con conocimiento de causa. Creo que sin duda el tema de la religión, aquí hay 2 o 3 personas en la Universidad Nacional que han venido estudiando eso, Paula Sequeira Rovira, Diego Soto, Jonathan Pimentel, que han venido dándole cabeza a cómo desde Costa Rica, o mejor dicho, en Costa Rica, desde la religión, se han producido dispositivos de poder sobre los cuerpos, a través de los discursos de obispos o de la, digamos, de la teología hecha desde acá. Otro tema que señala Denis es el cuerpo de la protesta social, digamos que es un tema también, digamos, de la puesta en escena del cuerpo como instrumento de emancipación política. Pero, de nuevo, estoy haciendo trampa, ese es el punteo de Denis. En filosofía yo diría que hay mucho para hacer en términos doxográficos, digamos, de recuperar la tradición, de recuperar una cierta tradición marginal que va desde Spinoza a Nietzsche y que le pone un énfasis en el cuerpo. Eso sin duda es muy aburrido, o por lo menos yo no lo voy a hacer, digamos, pero sí habría otro montón de problemas que desde filosofía se podría seguir estudiando. A mí, por ejemplo, me ha interesado el tema del disfraz y sí he notado en los cursos que hay digamos, en la moda y el disfraz, y que sí hay un interés por hacer estudios con carácter más empírico sobre el rol de la ropa en ciertos contextos sociales, ¿verdad? Eso me parece que ahí hay un campo atractivo por abordar. Y yo quería sí contar, porque la pregunta me da pie a eso, qué es lo que yo estoy haciendo ahorita, que es siempre con lo que uno está empatinado, con lo que está haciendo ahorita, porque no hay nada más feo que llegar a presentar el libro, porque ya a uno no le importa el libro, le importa el libro que está haciendo. Entonces, ahorita yo estoy haciendo 2 cosas. Una es una introducción a la necropolítica que está pensado para estudiantes como ustedes, ¿verdad? Que yo lo que quiero hacer es una introducción totalmente básica a ese campo de estudio. La necropolítica es un campo de estudios que se ha derivado de los estudios biopolíticos y tiene que ver con lo que mencionó José Pablo hace un rato, de cómo las sociedades contemporáneas sí gestionan la vida en función de hacer cuerpos productivos y funcionales al sistema, pero al mismo tiempo el cuerpo se vuelve una inscripción de la violencia, un lugar de inscripción de la violencia. Entonces piensen ustedes en cosas como el acoso callejero, como los feminicidios y el tipo de inscripción que el poder hace en esos cuerpos. Digamos, ¿por qué los cuerpos, por ejemplo, por qué los feminicidas disponen los cuerpos de las mujeres de un cierto modo y no de otro? Bueno, y hay una codificación textual que me parece que es interesante pensar. Yo no voy a hacer eso, solo estoy haciendo una introducción a ese campo de estudios como para mostrar un mapeo de cuáles son los autores y autoras claves en ese ámbito de estudios. Y lo otro que estoy haciendo, que me tiene muy empatinado, es un libro sobre gordofobia, que se llama Gordofobia, el trazado de los cuerpos, que espero poder terminarlo, publicarlo el próximo año, y que tiene bastantes vasos comunicantes con investigaciones de José Pablo. Tiene que ver con cómo el cuerpo gordo se postula como un cuerpo enfermo, deficiente, etc. Y con deconstruir cuáles son los discursos que subtienden esa visión que tenemos acerca del cuerpo. Entonces trabajo gordofobia en clave estética, gordofobia en clave médica, gordofobia en clave nutricional, gordofobia en ámbitos ligados a la sexualidad y el género, y se me escapa, y gordofobia en el contexto del diseño de los espacios. Digamos, ahí lo que me interesa es pensar más bien en clave ensayística, no es tanto un trabajo académico como el otro, de qué manera el cuerpo gordo es, digamos, objeto de una serie de violencias, pero más allá de eso, cómo hay una naturalización en torno al cuerpo gordo de unas ciertas jerarquías respecto del cuerpo delgado, esto que mencionaba hace un rato también José Pablo, a saber cómo el cuerpo gordo es postulado desde discursos que aparentemente no guardan relación entre sí,
pero como es postulado de un modo muy similar, ¿no? Para reforzar un estereotipo que trasvasa ámbitos, que interseca campos de interés y que produce una forma particular de violencia que está comenzando a ser pensada, pero que por ejemplo en el país no ha sido abordada formalmente. Muy interesante el tema este. Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral trabajé con un autor, no sé si lo conoces, se llama Christopher Mayes, es australiano, y tiene un texto que es sobre la biopolítica del estilo de vida y hace precisamente referencia a las campañas contra la obesidad que se dieron en Australia y todos los discursos que se movilizaron, que se llevó. Creo que tiene varios ejemplos ahí, tal vez te puede funcionar de algo. Yo creo que yo lo tengo en PDF, habría que buscarlo en lo más profundo de la computadora, entonces cualquier cosa se lo comparto. En relación con la pregunta, bueno, yo creo que ya Camilo mencionó algunas cuestiones. Creo que en todo caso las posibilidades que nos da la biopolítica son tantas que no podemos enumerarlas. Sin embargo, yo aquí cuando estaba pensando en esto, pensé por ejemplo en la tecnología y en el lugar que hoy tiene en relación con el control, con el disciplinamiento de la población, ¿verdad? De los cuerpos, de sus trayectorias vitales. Creo que este es un aspecto fundamental para entender la sociedad contemporánea, ¿verdad? Otro tema o elemento que pensé y que me interesa a mí particularmente estudiar es el de las infancias y las biopolíticas que se le dirigen a los niños, sobre todo a los niños raros, ¿verdad? Entre comillas, que están además vinculados con exilios de la familia, etcétera, ¿verdad? Es un tema que a mí me toca mucho. ¿Verdad? También ya lo mencionamos antes, los cuerpos que se salen de la norma, ¿verdad? Cómo son intervenidos estos cuerpos por la sociedad, por la medicina, por la tecnología. Creo que son temas muy interesantes. La biopolítica sobre la vejez. Acabo de terminar de leerme el último libro de Didier Eribon. Yo soy fans, como decía, del agrado, ¿verdad? Así en plural. Que se llama Vida, Vejez y Muerte de una mujer del pueblo. Tiene que ver precisamente con lo que implica la vejez, que hace de los cuerpos totalmente desechables, ¿verdad? Dentro de nuestras sociedades contemporáneas. A mí me parece, seguro también porque me estoy haciendo viejito, un tema fundamental, ¿no? Por supuesto, yo creo que todavía hay que volver sobre la cuestión del sexo, de la sexualidad. Ahora yo, por ejemplo, estoy trabajando cine trans, si se puede, ¿sí? Creo que hay que volver sobre estos temas que en realidad nunca nos han dejado, son fundamentales en relación con la biopolítica, sobre todo si pensamos en todos estos movimientos conservadores que van en aumento en nuestras sociedades, todas estas políticas autoritarias que también tocan nuestros propios cuerpos. Entonces creo que es un aspecto muy importante. Y bueno, otro que ya había mencionado, el de las emociones, ¿verdad? Y de todas esas trampas, incluso yo lo planteo en estos términos, que hacen que la biopolítica sea más fácilmente asumida, porque al final de cuentas lo que busca la biopolítica es que nosotros nos volvamos policías de nosotros mismos. Y creo que las emociones facilitan, ciertas emociones, no necesariamente todas, facilitan esto, ¿no? Emociones como el amor o como el odio. Son temas que yo creo que son muy interesantes dentro de este campo, ¿verdad? Y finalmente, la biopolítica en los espacios laborales. Hay que volver sobre esos espacios para pensar cómo se mueven ahí estas formas de poder sobre los cuerpos, sobre todo ahora que hay leyes incluso pensando en cuántas horas hay que trabajar, unos más, otros, en fin, ¿verdad? Todo eso se está moviendo ahí, entonces yo creo que es parte de las reflexiones que tenemos que hacer en nuestra área. No, iba a decir dos cosas más, dos ámbitos más. Uno que sería muy interesante, bueno, ahora mencionaron ese trabajito que yo hice hace poco sobre la gestión del embarazo en 3 películas costarricenses.
como queda en video, ahí se lo voy a mandar a mi amiga María Lourdes Cortés, porque creo que sí se está cayendo también un texto sobre las representaciones del cuerpo en el cine costarricense, ¿verdad? Ahora que el cuerpo está, el cuerpo en las películas de las cineastas mujeres, ¿verdad? Que está ahí en primera escena, un cine muy corporal, sería muy interesante un libro sobre eso. Y lo otro que creo que es George Vigarello, el que tiene un libro sobre el cuerpo del presidente, de uno de los expresidentes franceses. Sería también muy interesante analizar esas puestas en escena que hay ahora, ¿verdad? De estos presidentes autoritarios, porque hay una codificación semiótica del cuerpo ahí muy particular. El fin de semana pasado se presentó en el Teatro de la Danza un espectáculo que se llama Cuidado Perro Bravo, de danza universitaria, que trabaja precisamente esa codificación semiótica del cuerpo del poder, ¿verdad? Del cuerpo del presidente, de los presidentes. Y bueno, me imagino que algo de eso podría salir muy interesante en el contexto de una región donde los presidentes populistas, pero además con una gestualidad de machos autoritarios, ¿verdad? Les encanta ponerse ahí en escena a agredir a las personas y usar un lenguaje corporal, digamos, intimidante y autoritario, ¿no? Muchas gracias a ambos. A mí me gustaría saber si hay alguna pregunta en el público que quisiera conversar, alguna reflexión. Si no tenemos nada en el público, ya lo decían ustedes, investigar y hablar de estos temas es indiscutiblemente posicionarse, ¿verdad? Yo creo que incluso todos nos posicionamos cuando pensamos que guardamos silencio y nos posicionamos. Eso también es parte de lo que nos atraviesa. Entonces me gustaría saber si tienen una síntesis final con todas estas ideas sobre las posibilidades, y ambos lo mencionaban. Me voy a quedar con las dos últimas líneas de investigación que mencionaban sobre el trabajo, ahora que se va a volver a la presencialidad en muchísimos de los trabajos, y que tiene que ver eso con trasladar el cuerpo y ver el cuerpo trabajador, ¿verdad? Y con los discursos de cada miércoles, fines de semana, sábados, etcétera, en la televisión, que es también una corporalidad beligerante y violenta, ¿verdad? Que se emula en los espacios sociales también. Entonces, a modo de cierre y a modo de esta gran experiencia de conversación que sugiere muchísimas formas de repensar las biopolíticas y las corporalidades, que nos puedan dar una síntesis final. Yo estoy seguro que alguna o alguno quiere preguntar algo. De fijo, manda. Nadie quiere preguntar nada, estoy seguro que sí. ¿Nadie? Nada, seguros. A ver. Bueno, primero me gustaría darle mucho las gracias por esta oportunidad de tener a gente tan profesional y capacitada en esta área del conocimiento que es justamente pues la biopolítica y tal. Me interesó mucho un aspecto que ustedes comunican, que es sobre la catalogalización del cuerpo. Se pretenden mucho la construcción de dicotomías, ¿verdad? Lo sano, lo enfermo, lo bello, lo feo. Sin embargo, desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos entender corrientes como el colorismo, ¿verdad? Que son maneras en las que se pueden ejercer represiones hacia los cuerpos, pero no remiten en una dicotomía, sino como en una clasificación que va más allá de las dos categorías. Gracias por esa pregunta tan linda y tan oportuna. Yo tal vez le paso rápido el micrófono a José Pablo. Tal vez lo que tendría para decir es solo lo siguiente. Dentro de mis trabajos
a mí me interesa un énfasis que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es, voy a poner el ejemplo de la gordofobia. Digamos que lo que se espera frente a un ejercicio de discriminación es que uno se posicione teóricamente para revertirlo. Entonces, qué sé yo, hay una forma de discriminación en contra del cuerpo gordo y entonces se esperaría que uno teóricamente diga no porque el cuerpo gordo es feo, sino porque es bello o porque no debería ser objeto de violencia, sino de reivindicación, etc. A mí lo que me interesa es fundamentalmente entender cómo se produce la dicotomía. Digamos que hay un antes ahí, ¿verdad? Creo que las posiciones teóricas que se limitan a funcionar dentro de esos binarismos consienten en la trampa que esos mismos binarismos producen, ¿verdad? Creo que hay que dar un paso atrás y preguntarse de qué modo es que se ha estructurado cada uno de los binarismos con los que trabajamos, con los que trabajamos en la cultura, porque solo cuando logramos eso se puede desnudar el mecanismo de poder que funciona cotidianamente, ¿verdad? Entonces yo con el colorismo no estoy muy familiarizado, pero sí que con cualquier esfuerzo teórico que tenga que ver con deconstruir esos binarismos que están en la base de las relaciones de poder, me parece que son un acierto a nivel de procedimiento teórico. Como digo, lo otro es simplemente contestar en los mismos términos que el poder ha dispuesto la dicotomía, ¿verdad? Sí, yo creo que esta racionalidad binaria, ¿verdad?, que se reproduce dentro de todos estos discursos de poder, ahí está, incluso en el caso del colorismo, yo creo que se mantiene, ¿verdad?, porque en el fondo es una forma de clasificación y jerarquización a partir de los dos elementos extremos, que sería por un lado el sujeto blanco, ¿verdad?, y por otro lado el sujeto negro. Lo que va en el medio es simplemente el proceso de clasificación y jerarquización que se dio a través de los procesos coloniales, ¿no? Exactamente, pero en el fondo el binarismo ahí se mantiene, ¿no? Esta lógica entre estos dos elementos opuestos que además conlleva ya en sí misma una forma de jerarquización, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido no se rompe, ¿verdad? Se mantiene más bien y se refuerza a partir de una amplificación de esa clasificación, ¿verdad? Sí. Sí, también tenemos dos preguntas a través de redes sociales. La primera es de Guillermo Brenes. Sí, exacto. Ya todo se hace por medio del teléfono. Entonces, las dos preguntas son, la primera, ¿existe una relación entre biopolítica y una cultura de la muerte como espectáculo visual? Entonces, relación biopolítica, cultura de muerte. Y la siguiente, también de Guillermo Brenes, desde sus perspectivas, ¿es el cuerpo un sustrato del poder o del ejercicio del poder? ¿Otra vez, perdón? La segunda, ¿es el cuerpo un sustrato del poder o del ejercicio del poder? Sustrato del poder. Mira, voy a empezar por la última, en mi caso, ¿verdad? Yo al inicio planteé al cuerpo como un territorio de intervenciones políticas, etcétera, ¿verdad? Yo creo en ese sentido que en el cuerpo se da un ejercicio del poder, porque también hay que pensar que los cuerpos pueden de alguna manera buscar escapes a esas formas de violencia, de ataduras, etcétera, ¿verdad? Si yo hablara de un sustrato, ya yo creo que no habría posibilidad alguna de salida, ¿verdad? Y yo prefiero pensar que sí existe una posibilidad, aunque haya que estar luchando constantemente por ella, para liberarse, digamos, de estas ataduras sociales vinculadas con el biopoder, ¿verdad? O sea, hay estrategias de huida, hay posibilidades de salir de esas formas de violencia. Y la primera ya no recuerdo, así que voy a pasar el micrófono. La primera tiene que ver con la relación entre biopolítica y cultura de la muerte como espectáculo. Sí, claro, bueno, la extra, de nuevo la extra, sí. Esta era una pregunta extra, entonces tiene todo el sentido. La necropolítica, parte de las cosas que estudia precisamente es cómo se codifica la violencia en los cuerpos, es decir, cómo es que
la muerte y la violencia se exhibe, a saber, cómo el cuerpo se constituye como una suerte de lienzo en el cual la muerte inscribe sus significados. Y ahí, bueno, ahí hay autoras muy interesantes. Me gusta particularmente una autora que no utiliza lenguaje biopolítico, pero que trabaja el tema del cuerpo, que es Adriana Cabarero, que piensa, por ejemplo, la forma en que los atentados terroristas producen un tipo de discursividad a partir de la violencia en el cuerpo, ¿verdad? Bueno, los textos de Rita Segato, la antropóloga argentina brasileira, que trabaja el tema de la violencia expresiva, de los feminicidios en Juárez. Justamente se trata allí también del cuerpo como soporte de denunciación de la violencia, de modo que sí, el cuerpo es, entre otras cosas, una superficie en la cual se exhiben significados, ¿verdad? Pues muchas gracias a ambos participantes, compañeros, no solo por la gran discusión y conversación de hoy, sino también por su disponibilidad de compartir sus investigaciones, sus ideas y de permitir ampliar el espacio. Para finalizar, le voy a ceder la palabra a mi compañera Estefanía para el cierre. Sí, gracias. Antes de finalizar, porque sé que, ¿verdad?, es un momento ya de cambio de clases, queríamos destacar, nada más hacer el anuncio, que de parte del proyecto pues esperamos que esta sea una de muchas otras actividades que podamos tener para la divulgación, la socialización de estas inquietudes que, como ven, ¿verdad? Bueno, en mi caso ya apunté 3 hojas, ¿verdad?, de puras ideas que me van surgiendo, pero también invitando al público que nos acompaña, quería destacar que tenemos 4 proyectos o 4 actividades futuras que queríamos destacar. La primera son 2 cursos libres que ya propusimos, ¿verdad?, para enero del 2025, que son las que da la escuela. Uno se llama Lo que cuenta el cuerpo, narraciones sobre la corporalidad en la literatura latinoamericana. Ese va a estar a cargo de Nicole. Bueno, ya lo propusimos, vamos a ver si se llena, lo principal. Y el otro, hablando de cine, ese lo voy a tener yo, se llama ¿A qué le tenemos miedo? Cuerpo y género en el cine de horror, que hemos visto en las clases que el cine de horror específicamente atrae mucho al estudiantado. Entonces vamos a ver por ahí, y ahí vamos a abarcar desde películas de los 30 hasta películas del 2014. Entonces ahí les hacemos la cuñita. También vamos a trabajar en un cronograma de talleres de trabajo destinado no solo a colegas, docentes y administrativos que quieran incorporarse, sino también al estudiantado, porque sabemos también que en la burocracia universitaria pues las plataformas son un poco amigables, ¿sí? Entonces queremos también incentivar, porque la idea es que si bien ustedes pronto dejarán esta escuela para enfocarse en sus cursos de carrera, las puertas de esta escuela siempre están abiertas, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes siempre se mantengan en conexión para nosotros en las diferentes actividades. También vamos a tener conferencias, estas seguramente son virtuales, con diferentes investigadores nacionales e internacionales. Y para terminar, ojalá que tengamos el suficiente apoyo, ¿verdad?, y el interés para en el 2026 establecer unas jornadas de investigación donde en diferentes días tendremos participación de colegas, obviamente docentes, pero también ojalá de estudiantes, donde podamos, ojalá, concretizar muchas de estas inquietudes y estas puertas que abrieron mis colegas, ¿verdad? Y otras como inteligencia artificial, hablaba con Nicole sobre problemas ecológicos, transhumanismo, poshumanismo, etcétera, que son temas que abarcamos de una u otra manera en nuestras clases. Entonces, para nosotros, la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estudios Generales, la sección de Comunicación y Lenguaje y el programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades, les agradecemos a los doctores Camilo Retana y a José Pablo Rojas su invaluable aporte en este conversatorio y por abrir este espacio para la reflexión como punto de apertura del programa. Entonces, muchísimas gracias. Y a todas y todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y su participación en este conversatorio. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.